están el día de hoy? Voy a hacer una pequeña práctica experimental. Mi nombre es Gilson Cruz y estoy en el grupo número 6. Para eso yo he escogido lo que es el tema la ley del seno. Para eso voy a medir, atrás mío tengo un triángulo y lo voy a medir con un metro para sacar 3 datos, y entre ellos voy a sacar un ángulo con un graduador. Voy a medir sus lados. El primer lado tiene lo que es 43 centímetros. Y del segundo lado tiene lo que es también 43 centímetros. Voy a sacar un ángulo que lo voy a hacer con un graduador. Y es un ángulo de 30 grados. Ya con esos datos voy a proceder a resolver el ejercicio. Bueno, ahora como ya sacamos los 3 datos de forma analítica, como sacamos 2 lados que fueron de 43 centímetros cada uno y un ángulo que fue de 30 grados. ¿Qué nos dice la ley del seno? La ley del seno nos dice que es una fórmula en una trigonometría que establece que la razón entre la longitud de un lado de un triángulo y el seno de su ángulo opuesto es constante para todos los lados y ángulos de dicho triángulo. Se expresa como A sin de A, que es igual a B sin de B, que esto es igual a C sin de C, donde A, B, C en minúscula son sus lados y A, B y C en letras mayúsculas son los ángulos opuestos. En esta ley se utiliza principalmente para resolver triángulos o bicuángulos, no rectángulos, permitiendo calcular lados o ángulos desconocidos cuando se conoce al menos un lado y su ángulo opuesto, junto con otros 2 datos. Bueno, vamos a comenzar a resolver lo que es el ejercicio. Para esto vamos a usar A sin de A, porque conocemos el lado de la pareja de A, que esto va a ser igual a C sin de C. Aquí vamos a hacer una pequeña despeje de fórmulas donde va a quedar así: A sin de C es igual a C sin de A. Como queremos encontrar el ángulo, le pasamos sin de C, queda aquí, pero ya menos sin de C, sino la menos 1, que esto es igual a C sin de A sobre A. Reemplazamos los datos. De esto es igual a C, que vale 43 centímetros, que está acá, sin de A, que es el ángulo, que vale 30, sobre el lado A, que vale 43 centímetros también. Vamos multiplicando 43 por sin de 30, nos va a dar 21,5 sobre 43, que esto lo dividimos y nos da a 0,5. Aplicamos sin a la menos 1, que sin a la menos 1, que nos va a dar a 30, un ángulo de 30 grados, que va a ser el ángulo C. Y el lado C va a valer 30 grados. Entonces vamos a encontrar lo que es el ángulo de B. Para eso lo vamos a hacer por diferencia. Ya conocemos que el triángulo en total va a medir 180 grados. Entonces ponemos B, que es igual a 180 menos
del lado A que vale 30 y menos el lado C que vale 30 también. B que es igual. Restamos esa cantidad y nos va a dar que el ángulo B va a ser de 120. Ya, ahora vamos a calcular el lado B, que no sabemos cuánto vale. Ya sabemos que este vale 120 grados. Para calcular el lado B, que es acá, vamos a usar lo que es A sobre sin de A, que es igual a B sin de B, que esto es igual a A sin de B sobre sin de A, que esto va a ser igual a B. Vamos a reemplazar los datos. A va a valer 43 sin de B. B va a valer lo que es 120 sobre lo que es sin de A. Sin de A vale 30. Ahí multiplicamos lo que es 43 por sin de 120, que esto nos va a dar a 37.2390. Sobre sin de 30. Igual a B. Dividimos esta cantidad y nos va a dar que va a valer, este lado de aquí nos va a valer que es 74,47 igual a B. Esto va a valer el lado B. Y así es como se resuelve un triángulo por el método del seno. Para concluir, este triángulo, como podemos observar, al principio tenía dos lados iguales, por lo tanto va a tener dos ángulos iguales. Y para saber qué tipo de triángulo es, lo que yo investigué fue que este triángulo tiene un ángulo mayor a 90 grados y dos lados iguales. Entonces eso quiere decir que es un triángulo obtusángulo isósceles. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias. Buenos días, soy el estudiante Elian Lucas de la carrera mecánica paralelo A. El día de hoy voy a tratar sobre un tema o un teorema que es de los más importantes dentro de las matemáticas. Este teorema nos sirve para la resolución de un triángulo rectángulo. Para ser más específico, este teorema se llama el teorema de Pitágoras. Nosotros, para poder entender más este concepto del teorema de Pitágoras, yo he creado una maqueta didáctica, la cual nos enseñará cómo es la fórmula y cómo se basa el teorema de Pitágoras. Y también he realizado un ejemplo con cosas que he encontrado alrededor de mi casa, que tienen forma de triángulo rectángulo, y en la cual vamos a usar el teorema de Pitágoras, que eso lo podremos ver más adelante en el video. Bueno, como mencioné anteriormente, yo realicé una maqueta didáctica, la cual, si podemos ver aquí, es sobre el teorema de Pitágoras. Que el teorema de Pitágoras solo se utiliza en triángulos rectángulos. ¿Cuáles son los triángulos rectángulos? Son los triángulos que tienen un ángulo recto de 90 grados. Aquí podemos observar que tenemos dos lados de menor longitud, que son conocidos como catetos, y también tenemos un lado que es de mayor longitud, que es llamado la hipotenusa. En estos tipos de triángulos siempre se van a caracterizar debido a que los catetos siempre van a ser de una longitud menor y la hipotenusa siempre va a ser de mayor longitud. Aquí, como nos dice la fórmula de Pitágoras, que él la descubrió haciendo la suma de los lados, nos dice que la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Aquí podemos ver claramente, tenemos un cateto al cuadrado y el otro cateto al cuadrado, y la hipotenusa al cuadrado. Ya, si nosotros sumamos estos dos al cuadrado
nos tiene que dar la hipotenusa al cuadrado. Como podemos visualizar también, la maqueta está conformada, dentro de ella tiene granos de arroz, los cuales si nosotros miramos nos va a dar que los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa, o sea que todos los granitos de arroz van a quedar dentro de aquí el cuadrado de la hipotenusa y van a quedar justos y no nos van a hacer falta ni nos van a sobrar. Aquí vamos a poder visualizar el ejemplo más claro. Bueno, como aquí se puede visualizar, siempre la suma de los cuadrados va a dar igual al cateto, o sea que todos los granos de arroz van a quedar justos aquí dentro del cuadrado de la hipotenusa. No nos van a hacer falta ni nos van a sobrar granitos de arroz para poder completar el triángulo cuadrado de la hipotenusa. Y así de esa manera podremos encontrar los lados de un triángulo rectángulo, siempre y cuando tengamos dos lados, el cateto 1 y el cateto 2, para nosotros poder encontrar la hipotenusa, porque en eso se basa la fórmula del teorema de Pitágoras. Bueno, buscando alrededor de mi casa yo encontré un ejemplo el cual puede ser bastante claro para nosotros poder usar el teorema de Pitágoras. Si nos fijamos bien, aquí tenemos un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto que es de 90 grados. Si nosotros quisiésemos encontrar la hipotenusa, tenemos que conseguir los datos del cateto 1 y el cateto 2. Aquí vamos a realizar la visualización. El cateto 1, como lo indica, tiene 24 centímetros. Y el cateto 2 va a ser también de 24 centímetros. Nosotros querremos encontrar la hipotenusa. Para poder comprobar esto vamos a usar el teorema de Pitágoras. Y con ello vamos a realizar una práctica visual, en la cual voy a realizar el ejercicio y voy a explicarlo cómo va a estar. Bueno, como anteriormente mencioné, nosotros buscamos un ejemplo en la vida real, la cual fue la regla, ya que esa regla forma un triángulo rectángulo en ella. Y también dije que yo iba a resolver el triángulo rectángulo para encontrarnos el lado de la hipotenusa, ya que nosotros calculamos y encontramos con una cinta métrica los lados de los catetos. Por ejemplo, aquí pueden ver la regla. Aquí en el cateto 1 tenemos 24 centímetros, que va a estar denominado por la letra B. Aquí tenemos el otro cateto, que va a estar denominado por la letra A, que también es 24 centímetros. ¿Y cómo sabemos que es un triángulo rectángulo y que necesitamos usar el teorema de Pitágoras? Por el ángulo recto. Aquí se forma el ángulo recto y aquí tenemos 90 grados. Y vamos a encontrar la hipotenusa, que es lo que nos pide. Aquí podemos ver la fórmula anteriormente dicha, que C al cuadrado es igual a la cuadrada de la suma de B al cuadrado. Ya, si nosotros hablamos eso y nos pasamos a palabras en el teorema de Pitágoras, nos quiere decir que hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Aquí podemos ver que ya lo reemplazamos, que es 24, que es el cateto 1 de la palabra A, y el de la letra A, y el cateto 2, que es de la letra B, que también es 24. Si nosotros hacemos la potencia y nosotros multiplicamos 24 por 24, va a darnos 576 en cada uno. Y tenemos el cuadrado de la hipotenusa, que nosotros, sumando esto, nos va a dar 1152. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer para nosotros poder encontrar el lado de la hipotenusa? Lo que nosotros tenemos que saber que la letra C nunca puede estar al cuadrado. Y nosotros, para poder eliminar el cuadrado de la letra C, tenemos que elevar a la raíz. Siempre de ambos lados, para que la ecuación no quede desigual. Si queda desigual, vamos a tener un problema que nos va a causar errores matemáticos. Aquí eliminado el C al cuadrado, nos queda C solamente. Y nosotros sacando la raíz cuadrada de 1152 nos va a dar 33,94 centímetros, que es lo que tiene la longitud de la regla en la hipotenusa. Así es la manera más sencilla de nosotros poder entender el teorema de Pitágoras sin ninguna confusión, mediante maquetas y mediante ejemplos gráficos que han sido tomados desde la vida real. Espero mi video les haya quedado claro, entendido todo lo que traté en este video, y muchas gracias. Mi nombre es
Ronnie Abraham Calderón Rosario. El tema que elegí para mi experimento en matemáticas es la probabilidad. La probabilidad y las matemáticas están intrínsecamente conectadas porque la probabilidad es en esencia una de las ramas de la matemática que proporciona herramientas y marco lógico para cuantificar y analizar la incertidumbre. Inicialmente las matemáticas se enfocaban en el mundo determinista, donde un conjunto de condiciones lleva a un resultado único y predecible. Sin embargo, el mundo está lleno de eventos aleatorios, los cuales no se pueden predecir así nomás. Aquí es donde entra la probabilidad. La probabilidad utiliza el lenguaje y las herramientas formales de la matemática, como la teoría de conjuntos, el cálculo, el álgebra y la estadística, para lograr estos eventos aleatorios. Algo que cabe aclarar es que sin las matemáticas la probabilidad solo sería la intuición o una colección de observaciones, o sea que sin la matemática una probabilidad solamente sería como una intuición de que algo puede pasar o algo que no, pero gracias a la matemática se puede calcular esto. A continuación voy a explicar mi experimento de probabilidad, en que consiste en coger y lanzar una moneda y voy a ir anotando las veces que cae en cara y en cruz. Para eso ya he hecho una tabla de datos en la cual voy a ir rellenando. A continuación voy a mostrar la tabla de datos. Y aquí está mi tabla de datos. Mi tabla de datos cuenta con 3 cosas: cara, cruz y lanzamiento. Tengo en total 20 lanzamientos. Esto significa que voy a realizar 20 lanzamientos y en cada lanzamiento voy a mirar de qué manera cae la moneda. Si cae cara, pues iré poniendo un visto y así sucesivamente, o si cae cruz, así sucesivamente en cada lanzamiento. Y al final sumaré el total de lanzamientos que hubo, ya sea de cara o ya sea de cruz. Voy a realizar un ejemplo de cómo es que voy a hacer el experimento. Aquí vamos, primer lanzamiento. Y la moneda cayó cruz. Como se vio en el lanzamiento, la moneda cayó cruz en el primer lanzamiento. Entonces vamos a poner un visto en el primer lanzamiento. Y así sucesivamente voy a ir haciendo hasta llegar a los 20 lanzamientos. Ya después de haber hecho los 20 lanzamientos, obtuve que 11 veces cayó cara y 9 veces cayó cruz. Ahora, para calcular la probabilidad de que caiga cara, se utiliza la fórmula que probabilidad de cara es igual al número de veces que cayó cara dividido por el número total de lanzamientos. Esto vendría siendo... Ahora tomamos los datos que ya teníamos. El número de veces que cayó cara. Vemos que el número de veces que cayó cara fue 11. Esto es dividido para el número total de lanzamientos. En realidad nosotros hicimos 20 lanzamientos. Total de lanzamientos 20. 11 dividido para 20, si mis cálculos no me fallan, son 0.55. Sí. Esto es igual a 0.55. O también esto es igual al 55%. 55%. Ahora, de la misma manera que se hace acá, el número de veces que cayó cruz y el número dividido por el número total de lanzamientos. El número de veces que cayó cruz con los datos anteriores, sabemos que cruz cayó 9 veces. Entonces sería 9 dividido para el número total de lanzamientos, que fue 20. Ahí está. 9 dividido para 20. Usamos una calculadora por si no sabemos directamente cuánto es. Y esto es igual a 0.45. 0.45. O también es igual a 45%. Y con esto sabemos que, según nuestro experimento, hay más veces que caiga cara, con una probabilidad del 55%,
aunque no es mucho la diferencia, es de un 10% más probabilidad que caiga cara que de que caiga cruz. Ojo, esto sí, esto solamente sale esta cantidad por el número de veces que se hizo de lanzamiento. Si se hiciera un número más de lanzamientos, supongamos un valor de, yo que sé, 50 lanzamientos o más, probabilidad cambia bastante, ya que es aún más, o sea que son más lanzamientos, por eso que la probabilidad podría cambiar. Podría ser, en cambio, la siguiente puede ser que haya más cruz. De esto trata la probabilidad. Gracias a este experimento podemos saber cómo es que funcionan las probabilidades en las matemáticas y cuál es la fórmula empleada. Bueno, aunque se utilizó la fórmula básica, pero para calcular probabilidades hay bastantes fórmulas dependiendo de los casos. Pero en este caso se utilizó la fórmula básica de la probabilidad. Con esto podemos saber que dependiendo de los lanzamientos, si hay mayor lanzamiento, las probabilidades pueden aumentar o pueden restar. Pero estos cálculos nos permitieron saber que hay una probabilidad mayor de que caiga cara a que caiga cruz, y esto se podría aplicar también varias veces, no solamente en esto, se podría aplicar, yo que sé, en algún caso de vida cotidiana, algo que se repita varias veces y quieres comprobar una probabilidad de que te vuelva a pasar o que no te vuelva a pasar. Para eso sirve la probabilidad y se lo puede emplear en la matemática y en otras cosas. Muchas gracias. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Jordan Banchón Lino y a mí me tocó lo que es áreas y perímetros sobre las figuras geométricas. Primero que nada, dar un contexto para qué nos sirve el área y el perímetro. Nos sirven para medir y comprender las dimensiones de las figuras geométricas. El perímetro nos sirve para medir lo que hay alrededor de ella, o sea, el borde de ella. Y en cambio, el área es lo que nos da a medir el interno de ella, lo cual, y eso se mide al cuadrado o lo que tenga, centímetro cuadrado, metro cuadrado, lo que sea, kilómetros cuadrados. Ya. ¿Y para qué nos sirve esto? El área nos sirve para, digamos, poder construir y no poder gastar sobre materiales, no pasarnos del límite del terreno, y también nos sirve como guía para la matemática. Esta está relacionada con la ingeniería, la arquitectura. A mí me tocó el rectangular, la cual es esta puerta. Vamos a medir. Vamos a medir primero lo largo. Ajustamos aquí. La recta. La medida es 1.86 metros. Ya midiendo los largos tenemos uno de los datos. Ahora vamos a medir el ancho de la puerta. La cual ahí se ve que es de 71 centímetros, convertidos en metros es 0.71 metros. Esos son los dos datos que necesitamos para sacar el perímetro y el área sobre este rectángulo. Teniendo esos datos, vamos primero por el perímetro. Teniendo los datos de que la puerta de largo o de altura mide 1.86 metros de largo y de ancho 0.71 metros de ancho. Para sacar el perímetro, la fórmula es sumar todos los lados, que es lo largo más el ancho, más lo largo y más el ancho, la cual sería 186 metros más 0.71 metros más 1.86 metros más 0.71 metros, el cual nos da el resultado como perímetro de 5.14 metros. Y para sacar el área, la fórmula es área igual base por altura o lo largo por lo ancho, la cual cogemos, multiplicamos lo largo con lo ancho, que es 1.86 metros por 0.71 metros, que nos da de resultado 1.3206 metros al cuadrado. Y eso es todo lo que me tocó.